En este documental analizamos 10 casos reales que sacudieron a familias, comunidades enteras y a los sistemas de protección infantil en varios países. Cada historia revela una verdad incómoda, que las amenazas más graves para los niños vulnerables no siempre provienen de extraños, sino de quienes prometieron protegerlos. El objetivo no es sensacionalizar el crimen ni glorificar a sus responsables, sino examinar con rigor las señales ignoradas, los fallos institucionales y las consecuencias que marcaron para siempre estas historias. La promesa de un hogar adoptivo debería ser un punto de partida, no el final de una historia de sufrimiento. Pero para los gemelos Nubia y Víctor, el sistema que debía protegerlos se convirtió en el mecanismo que los entregó a quienes les causarían un daño irreparable. El descubrimiento que finalmente destapó este caso no ocurrió en un entorno privado. Sucedió a un lado de una concurrida autopista de Florida, en una escena que dejó marcados a los primeros respondientes y que generó indignación en todo el país. Carmen Barahona se presentaba ante el mundo como un pilar de compasión. Ella y su esposo Jorge vivían en Miami, Florida, y ya habían criado hijos biológicos propios. Abrieron su hogar a niños en acogida, recibiendo a Nubia y Víctor cuando los gemelos eran apenas bebés. Para el mundo exterior, Carmen era una madre dedicada que proyectaba una imagen de hogar construido sobre la fe y los valores familiares. El estado de Florida creyó en esa fachada y oficializó la adopción de los gemelos en 2009. Carmen y Jorge eran ahora legalmente responsables de las vidas de Nubia y Víctor. Pero la compasión no tenía nada que ver con esta adopción. Los Barahona estaban motivados por la codicia. Al acoger y eventualmente adoptar a los niños, cobraban aproximadamente $3,000 mensuales en subsidios estatales. Veían a los gemelos no como seres humanos, sino como una fuente de ingresos mensual constante. Tras las puertas cerradas de su hogar, la realidad era una pesadilla. Carmen y Jorge no integraron a los gemelos en su familia. Los separaron completamente del resto de los niños en el hogar. El maltrato era sistemático, calculado y escalaba progresivamente. Para justificar su crueldad, los Barahona afirmaban que los gemelos eran incontrolables, una excusa retorcida para someterlos a privaciones extremas y aislarlos dentro del propio hogar. Nubia y Víctor eran frecuentemente inmovilizados y obligados a permanecer en la bañera durante días. Carmen era una participante activa y voluntaria en este tormento cotidiano. A pesar del severo aislamiento, las señales de alarma comenzaron a filtrarse hacia el exterior. El Departamento de Niños y Familias de Florida recibió múltiples informes sobre el hogar Barahona. Los funcionarios escolares notaron que los niños presentaban signos visibles de desatención severa y maltrato físico. En lugar de intervenir, el sistema los falló activamente. Los registros internos de la Agencia de Bienestar Infantil revelaron más tarde una cadena catastrófica de alertas ignoradas e informes falsificados. El fallo más grave ocurrió apenas días antes del desenlace. Un terapeuta advirtió explícitamente a la agencia que los niños estaban en peligro inmediato. A pesar de esta urgente advertencia, el investigador estatal no logró establecer contacto con ellos. El estado de Florida esencialmente los abandonó. El maltrato alcanzó su punto crítico en febrero de 2011. Dentro de ese hogar de Miami, Nubia perdió la vida como consecuencia de las agresiones físicas sistemáticas que había soportado durante años. Víctor estuvo presente durante lo ocurrido, sin poder hacer nada para impedirlo. Con Nubia fallecida, los Barahona necesitaban encubrir lo sucedido. Jorge envolvió el cuerpo de Nubia en bolsas de plástico y lo colocó en la plataforma de su camioneta de exterminio. Durante 3 días, Jorge condujo por el sur de Florida con los restos de Nubia ocultos en la parte trasera del vehículo, mientras Víctor era mantenido cautivo en el asiento delantero. Jorge utilizó entonces pesticidas agrícolas altamente tóxicos y restringidos, a los que tenía acceso a través de su negocio de control de plagas, y los vertió sobre Víctor dentro de la cabina en un intento desesperado de ocultar la evidencia.
El 14 de febrero de 2011, un auxiliar de carretera que patrullaba la Interestatal 95 en el condado de Palm Beach encontró la camioneta de Jorge detenida en el arcén. Jorge fue hallado inconsciente al volante. Al acercarse al vehículo, las autoridades encontraron a Víctor en la cabina. El niño de 10 años presentaba quemaduras químicas severas y sufría convulsiones violentas. Los primeros respondientes trasladaron a Víctor de urgencia al hospital, salvando su vida por un margen estrecho. El verdadero alcance de lo sucedido fue finalmente revelado cuando un equipo especializado abrió la parte trasera de la camioneta. Allí, entre pesticidas restringidos y envueltos en plástico, encontraron los restos de Nubia Barahona. La imagen de esa camioneta en la autopista se convirtió en un símbolo perturbador del fracaso sistémico y de la traición absoluta a dos niños que merecían protección. Carmen Barahona fue detenida y acusada de homicidio en primer grado, abuso agravado de menores y negligencia infantil. La evidencia en su contra era abrumadora, respaldada por el desgarrador testimonio de Víctor sobre los años de maltrato que ambos soportaron. El estado de Florida solicitó la pena de muerte para ambos acusados. Ante la perspectiva de ser ejecutada, Carmen tomó una decisión calculada. En 2020 se declaró culpable como parte de un acuerdo con condiciones estrictas. Acordó testificar con veracidad contra su esposo Jorge a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los procedimientos legales contra Jorge Barahona se han convertido en uno de los casos con mayor demora en la historia de Florida. Han pasado más de una década desde la muerte de Nubia, y Jorge aún no ha sido juzgado. Los contribuyentes han gastado más de $2,6 millones en su defensa. A principios de 2024, el caso fue paralizado nuevamente cuando un juez determinó que Jorge no estaba en condiciones de enfrentar un juicio debido a deterioro cognitivo. El estado de Florida también pagó una indemnización de $5 millones a Víctor, una penalización significativa por el fracaso catastrófico en proteger a un niño vulnerable. Carmen Barahona espera en una celda el momento de testificar, habiendo canjeado la promesa de un hogar para siempre por una condena perpetua y una herencia de crueldad inimaginable. El sistema de adopción del Reino Unido está diseñado para ser una fortaleza infranqueable en defensa de los niños vulnerables. Implica meses de exhaustivas verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas profundas e inspecciones rigurosas del hogar. Todo el proceso existe para garantizar que los niños que ya han atravesado traumas tempranos sean colocados en los entornos más seguros y amorosos posibles. Cuando Laura Castle, de 38 años, y su esposo Scott solicitaron adoptar, superaron con aparente solvencia ese intenso escrutinio. Se presentaron ante las autoridades como una pareja estable y afectuosa, completamente preparada para ofrecer un hogar permanente y enriquecedor a un niño que lo necesitara. En agosto de 2020, el sistema depositó su confianza en ellos, entregándoles la vida de un bebé de 13 meses llamado Leland James Corkill. El niño había sido separado de su entorno de origen poco después de nacer, y el hogar de los Castle se suponía que sería su destino final seguro. Pero el riguroso proceso de selección no logró detectar la verdadera naturaleza que se ocultaba tras la máscara cuidadosamente construida de Laura Castle. Leland James era un bebé que se adaptaba a un entorno nuevo y desconocido. Esta transición requiere de manera natural una paciencia inmensa, empatía y amor incondicional. Laura Castle no poseía ninguna de estas cualidades. Casi de inmediato después de que el bebé fuera colocado en su hogar en Cumbria, se desarrolló una dinámica oscura y tóxica. Laura no logró establecer ningún vínculo afectivo con Leland James. En cambio, interpretaba sus comportamientos normales de bebé como ataques personales deliberados en su contra. Desarrolló rápidamente un resentimiento profundo hacia el mismo niño por el que había luchado para adoptar. La adopción no avanzaba con normalidad. En noviembre de 2020 se celebró una revisión formal del caso.
Durante esta reunión, Laura Castle admitió abiertamente ante los trabajadores sociales que no quería al bebé y que estaba teniendo serias dificultades para vincularse con él. Fue una señal de alarma enorme. Las autoridades locales contemplaron activamente retirar a Leland James del hogar para protegerlo. Trágicamente, tomaron la decisión de conceder más tiempo a la colocación, esperando que el vínculo se desarrollara. Esa decisión burocrática resultaría irreversible para el bebé de 13 meses. Tras las puertas cerradas del hogar de los Castle, reinaba un ambiente desprovisto de afecto. La verdadera naturaleza del trato de Laura quedó documentada en un perturbador rastro de evidencia digital. En los meses previos al desenlace final, Laura y Scott intercambiaron mensajes de texto profundamente inquietantes que la Fiscalía describiría más tarde como un catálogo claro de crueldad. Laura se refería con frecuencia al indefenso bebé utilizando un lenguaje agresivo y degradante. Expresaba una frustración intensa y llegó a admitir en mensajes escritos que había golpeado físicamente al niño. En uno de esos intercambios, alardeó de haberle dado una paliza al bebé. La respuesta de Scott Castle fue escalofriante por su pasividad. Se limitó a contestar que se supone que eres una madre, no una boxeadora. Él sabía que la violencia estaba ocurriendo, pero no hizo nada para intervenir ni proteger al niño en su hogar. El maltrato físico no era un incidente aislado. La violencia era continua y sistemática. El niño vivía en un estado constante de tormento. El ataque final ocurrió la mañana del 6 de enero de 2021. Laura Castle estaba sola en el hogar con Leland James. El bebé estaba llorando, algo completamente normal en un infante. Para Laura representó el desencadenante de una pérdida total de control. Sacudió violentamente al bebé de 13 meses y golpeó su cabeza contra una superficie dura con una fuerza enorme. El impacto causó lesiones cerebrales catastróficas e incompatibles con la vida. Al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, Laura llamó a los servicios de emergencia, pero no confesó lo sucedido. En cambio, construyó una mentira calculada. Le dijo al operador y a los paramédicos que Leland James había caído accidentalmente del sofá mientras ella estaba fuera de la habitación. Afirmó que escuchó un ruido sordo y que al regresar lo encontró inconsciente en el suelo. Leland James fue trasladado de urgencia al hospital, pero sus lesiones eran demasiado graves. El personal médico reconoció de inmediato que el trauma en su cerebro y las hemorragias en sus ojos eran completamente inconsistentes con una caída desde un mueble bajo. Las lesiones eran el resultado innegable de un traumatismo no accidental. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Leland James Corkill falleció al día siguiente. Laura Castle mantuvo su versión durante 17 largos meses, ante la policía, los trabajadores sociales y su propia familia, hasta el mismo día en que se constituyó el jurado para su juicio. Ante la abrumadora evidencia médica y sus propios mensajes comprometedores, finalmente cedió. Admitió haberlo sacudido, declarándose culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, negó haber tenido intención de causarle daño grave, declarándose no culpable del cargo de homicidio doloso. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Preston, Laura intentó manipular el relato, argumentando que las expresiones en sus mensajes describían apenas un golpe menor. El jurado no se dejó engañar. La Fiscalía presentó la evidencia médica irrefutable, demostrando la fuerza inmensa necesaria para causar el trauma craneal fatal y exponiendo las lesiones en proceso de curación en la columna vertebral del niño. Los mensajes de texto consolidaron el móvil, revelando a una mujer consumida por la ira y el resentimiento hacia un niño indefenso. El jurado condenó a Laura Castle por el homicidio doloso de Leland James Corkill y la declaró culpable de maltrato infantil. Fue sentenciada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 18 años antes de ser considerada para la libertad condicional. Su esposo, Scott Castle, fue absuelto del cargo de causar o permitir la muerte de un niño. Un veredicto que generó una enorme indignación pública dado su conocimiento directo del maltrato.
Laura Castle cumple hoy su condena de por vida en prisión. Su caso es una advertencia sombría sobre los límites de los sistemas de protección infantil cuando se enfrentan a personas dispuestas a engañarlos, y sobre el precio irreparable que pagan quienes no pueden defenderse por sí mismos. La desaparición de un niño es una pesadilla que moviliza de inmediato a comunidades enteras. Cuando dos niños pequeños desaparecen simultáneamente, se convierte en una crisis nacional. En diciembre de 2020, la atención del país se centró en el árido paisaje de California City. Orson, de 3 años, y Orin, de 4, fueron reportados como desaparecidos, desencadenando una búsqueda masiva y frenética. Sus padres adoptivos, Jacqueline y Tressel West, se plantaron ante las cámaras de televisión derramando lágrimas y suplicando por el regreso seguro de sus hijos. La comunidad se unió a ellos, organizando grupos de búsqueda, rastreando el terreno desértico con perros y helicópteros, y distribuyendo miles de folletos por todo el estado. Los West interpretaron el papel de padres desesperados con una perfección escalofriante. Pero toda la narrativa era una mentira calculada. Orin y Orson no estaban desaparecidos. Habían fallecido a manos de las mismas personas que prometieron darles un hogar para siempre. Y el masivo esfuerzo de búsqueda no era más que un encubrimiento orquestado por quienes debían protegerlos. Jacqueline y Tressel West adoptaron a los hermanos, originalmente llamados Classic y Sincere. Tras un periodo de acogida, los niños fueron separados del cuidado de su madre biológica y colocados en el sistema de acogida para encontrar estabilidad, seguridad y amor. En cambio, el Estado los entregó a una pareja que los veía como una carga. Los West tenían hijos biológicos propios y existía una división aterradora dentro del hogar. Los hijos biológicos eran tratados con cuidado y vivían cómodamente, mientras que Orin y Orson eran sometidos a un maltrato sistemático y a una negligencia deliberada. Jacqueline West albergaba una frustración y un resentimiento extremos hacia los dos pequeños. Interpretaba su comportamiento normal como actos de desafío que merecían castigo severo. Transformó su hogar en una prisión para los hermanos adoptados. Jacqueline y Tressel los mantenían con frecuencia aislados en una habitación oscura y los privaban sistemáticamente de alimentos, destruyendo su bienestar y sus cuerpos. No existió un arma tradicional que pusiera fin a sus vidas. El mecanismo fatal fue el maltrato severo y prolongado, combinado con la privación absoluta de las necesidades humanas básicas. La tortura culminó en actos de crueldad irreparables. Orin West falleció tras ser encerrado y abandonado en una habitación fría. Orson West corrió un destino igualmente sombrío, sucumbiendo a la violencia sistemática infligida por sus padres adoptivos. Después de que los niños fallecieran, Jacqueline y Tressel no llamaron a las autoridades. Mantuvieron el horrible secreto durante meses, continuando de cobrar los cheques mensuales de subsidio de adopción proporcionados por el Estado. Para ejecutar su encubrimiento, se mudaron de Bakersfield a California City, específicamente después de que los niños ya habían fallecido, para establecer una nueva residencia donde los vecinos nunca hubieran visto a Orin y Orson. Esto hacía infinitamente más fácil montar su desaparición posterior, ya que nadie en la nueva comunidad sabía que los niños existían. El engaño alcanzó su punto máximo el 21 de diciembre de 2020. Tressel llamó al 911 y reportó a los niños como desaparecidos. Construyó una historia fabricada afirmando que había estado afuera recogiendo leña, que había dejado la puerta trasera del jardín abierta y que los niños simplemente se habían alejado hacia el desierto. La mentira desencadenó la masiva búsqueda multiagencial. Jacqueline West manipuló la empatía pública, dando entrevistas y actuando como una madre afligida, mientras sabía perfectamente que los niños ya habían fallecido. Sin embargo, la fachada se desmoronó rápidamente bajo el escrutinio de las fuerzas del orden. Los investigadores notaron inconsistencias flagrantes en la cronología de los West.
El descubrimiento más comprometedor llegó cuando miembros de la familia extensa confirmaron que no habían visto a Orrin y Orson durante meses antes de la supuesta desaparición. Los niños habían desaparecido de la vista pública mucho antes de que los West se mudaran a California City. La investigación cambió de una misión de búsqueda y rescate a una investigación por homicidio. Los detectives descubrieron la habitación oscura, la privación de alimentos y el patrón de maltrato dirigido específicamente a los hermanos adoptados. En marzo de 2022, la farsa llegó oficialmente a su fin. Jacqueline y Tressel West fueron detenidos y acusados de los fallecimientos de Orrin y Orson. El juicio fue un viaje desgarrador a las profundidades de su engaño. La fiscalía enfrentó el enorme obstáculo de probar el homicidio sin los cuerpos de las víctimas, que permanecen sin encontrar. Pero contaba con un testigo clave. El otro hijo adoptado de los West, un niño él mismo, tomó el estrado. Ofreció un desgarrador testimonio de primera mano contra sus padres adoptivos, revelando exactamente lo que había ocurrido dentro de esa casa. Y en un momento que dejó atónita a la sala, testificó que había visto a Orrin sin vida antes de que Jacqueline y Tressel ocultaran los cuerpos. Jacqueline y Tressel nunca confesaron. Mantuvieron arrogantemente su historia fabricada sobre la leña y la puerta abierta, negándose a dar a los niños la dignidad de ser encontrados. Pero el jurado no se dejó engañar. Reconoció el móvil económico, la crueldad extrema y la mudanza calculada a California City. El jurado emitió un veredicto dividido y específico. Jacqueline y Tressel West fueron declarados culpables de homicidio en segundo grado por la muerte de Orrin West y de homicidio involuntario por la muerte de Orson West. También fueron condenados por múltiples cargos de maltrato infantil. Jacqueline West fue sentenciada a 15 años de cadena perpetua más 4 años adicionales. Tressel West recibió exactamente la misma sentencia. Ambos presentaron apelaciones para anular sus condenas, pero los fallos los mantienen en prisión. Jacqueline West no solo no cumplió la promesa que les hizo a esos niños, orquestó un engaño público masivo para ocultar lo ocurrido, manipulando la empatía de una nación entera. Permanece hoy en una celda mientras la búsqueda de los cuerpos de Orrin y Orson continúa, un recordatorio perturbador de la traición suprema que sufrieron. El sistema de acogida está construido sobre la premisa fundamental de proporcionar un refugio seguro para los miembros más vulnerables de la sociedad. Cuando Leila, de 2 años, y su hermana Millie, de 4, necesitaban un hogar, su colocación parecía un golpe milagroso de suerte. No fueron entregadas a desconocidos. Las acogió Jennifer Rosenbaum, una mujer que en realidad había estado en el sistema de acogida junto a la madre biológica de las niñas. Cuando la madre biológica perdió la custodia, Jennifer dio un paso al frente. Se ofreció voluntariamente para acoger a Leila y Millie, declarando públicamente que quería mantenerlas fuera del sistema general de acogida y proporcionarles un hogar permanente y amoroso. Sobre el papel, Jennifer Rosenbaum era el caso de éxito definitivo y la tutora perfecta. Era una ambiciosa estudiante de Derecho y una candidata prominente para el cargo de comisionada del condado de Henry, en Georgia. Se presentaba ante la comunidad, ante los votantes y ante los servicios sociales como una persona cívicamente comprometida y dispuesta a sacrificarse por los demás. Utilizaba su estatus, sus aspiraciones políticas y su propia experiencia como ex niña en acogida para proyectar una imagen de absoluta autoridad moral. Pero tras los carteles de campaña, los apretones de manos y la cuidadosamente elaborada imagen pública, Jennifer Rosenbaum llevaba una doble vida. Utilizaba a las 2 niñas pequeñas como instrumentos políticos para reforzar su imagen de salvadora desinteresada en su campaña. Mientras tanto, había transformado en secreto su hogar en un espacio de abuso sistemático. La realidad dentro del hogar Rosenbaum era una pesadilla para las 2 pequeñas. Jennifer era una abusadora que exigía control absoluto e infligía violencia física severa de manera cotidiana. El maltrato era sistemático y sin descanso. Joseph Rosenbaum,
su esposo, era plenamente consciente de la violencia. Era testigo de las palizas, la privación de alimentos y la crueldad, pero eligió no hacer absolutamente nada para proteger a las niñas. Era completamente cómplice, participando activamente en el encubrimiento mientras permitía que la ira de su esposa siguiera sin control. El impacto físico sobre Leila, de 2 años, fue catastrófico. En los meses que precedieron a su muerte, la niña fue sometida a una serie de agresiones físicas. Los médicos forenses encontrarían más tarde un total asombroso de 90 lesiones distintas cubriendo su pequeño cuerpo. Todo mientras sus padres adoptivos hacían campaña para un cargo público. Su hermana de 4 años, Millie, también fue sometida al maltrato, obligada a soportar la violencia y a presenciar cómo su pequeña hermana era sistemáticamente destruida. El desenlace fatal ocurrió el 17 de noviembre de 2015. Jennifer Rosenbaum estaba sola con Leila, de 2 años. Le infligió a la indefensa niña un golpe de fuerza contundente directamente en el abdomen, causando una hemorragia interna masiva. Al darse cuenta de que la niña agonizaba en el suelo, Jennifer no confesó lo ocurrido. En cambio, construyó una mentira calculada y cobarde diseñada para proteger su carrera política, su título de abogada y su libertad. Llamó al 911 y le dijo al operador que Leila simplemente se había atragantado con un trozo de pollo. Para explicar el masivo trauma interno que acababa de infligir, Jennifer afirmó que había realizado frenéticamente la maniobra de Heimlich y RCP. Intentó presentarse como la madre desesperada y heroica que trataba de salvar a su hija. Leila fue trasladada de urgencia al hospital, pero el daño era completamente irreversible. El personal médico vio de inmediato a través de las mentiras. El trauma masivo en sus órganos internos, el páncreas seccionado, las 90 lesiones distintas y los huesos fracturados sin tratar eran completamente inconsistentes con un atragantamiento o con maniobras de reanimación. A pesar de los esfuerzos desesperados del equipo médico, Leila fue declarada muerta. El médico forense determinó definitivamente que murió como resultado de un traumatismo abdominal por fuerza contundente. Confrontados con la evidencia médica irrefutable, Jennifer y Joseph Rosenbaum fueron detenidos y acusados de homicidio y maltrato infantil. El juicio de Jennifer y Joseph Rosenbaum expuso la escalofriante dualidad hipócrita de sus vidas. La fiscalía desmanteló la imagen de salvadora de Jennifer, probando que utilizó a los niños en acogida únicamente para impulsar su campaña política y su carrera jurídica. La sala fue testigo de uno de los momentos más desgarradores cuando Millie, la hermana mayor de Leila, subió al estrado. La joven aportó un testimonio devastador de primera mano sobre el maltrato diario que ella y su hermana soportaron. Su valiente declaración pintó un cuadro vívido del terror que vivían tras las puertas cerradas. A pesar de la abrumadora evidencia, Jennifer Rosenbaum subió al estrado en su propia defensa y se mantuvo arrogantemente en sus mentiras. Nunca admitió haber dañado intencionalmente a Leila. Miró al jurado a los ojos y mantuvo su historia fabricada de que la niña se había atragantado con pollo y que las lesiones fatales fueron accidentales durante sus esfuerzos de RCP. El jurado no se dejó engañar. Jennifer Rosenbaum fue declarada culpable de homicidio doloso, agresión agravada y múltiples cargos de maltrato infantil. Joseph Rosenbaum fue declarado culpable de homicidio en 2º grado y múltiples cargos por su complicidad. Durante la sentencia, el juez condenó la extrema hipocresía de la imagen pública de Jennifer y la violencia horrible infligida a una niña completamente vulnerable. Destacó la traición absoluta de confianza, señalando que Jennifer acogió a las niñas bajo el pretexto de salvarlas, solo para convertirse en su peor pesadilla. Jennifer Rosenbaum fue sentenciada a cadena perpetua más 40 años adicionales. Joseph Rosenbaum fue sentenciado a 50 años de prisión, con la orden de cumplir 30 años efectivos. Los Rosenbaum se negaron a aceptar la responsabilidad y presentaron apelaciones para anular sus condenas, pero el sistema judicial se mantuvo firme.
Ambos permanecen hoy en prisión. La mujer que hizo campaña para un cargo público y se presentó como una salvadora desinteresada fue expuesta como una calculadora manipuladora que utilizó el sistema de acogida para proyectar una imagen de superioridad moral, mientras en secreto sometía a una niña de 2 años a un maltrato del que no había escapatoria posible. El sistema de adopción del Reino Unido está diseñado para ser una fortaleza infranqueable en defensa de los niños vulnerables. Implica meses de exhaustivas verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas profundas e inspecciones rigurosas del hogar. Todo el proceso existe para garantizar que los niños que ya han atravesado traumas tempranos sean colocados en los entornos más seguros y amorosos posibles. Cuando Laura Castle, de 38 años, y su esposo Scott solicitaron adoptar, superaron con aparente solvencia ese intenso escrutinio. Se presentaron ante las autoridades como una pareja estable y afectuosa, completamente preparada para ofrecer un hogar permanente y enriquecedor a un niño que lo necesitara. En agosto de 2020, el sistema depositó su confianza en ellos, entregándoles la vida de un bebé de 13 meses llamado Leland James Corkill. El niño había sido separado de su entorno de origen poco después de nacer, y el hogar de los Castle se suponía que sería su destino final seguro. Pero el riguroso proceso de selección no logró detectar la verdadera naturaleza que se ocultaba tras la máscara cuidadosamente construida de Laura Castle. Leland James era un bebé que se adaptaba a un entorno nuevo y desconocido. Esta transición requiere de manera natural una paciencia inmensa, empatía y amor incondicional. Laura Castle no poseía ninguna de estas cualidades. Casi de inmediato después de que el bebé fuera colocado en su hogar en Cumbria, se desarrolló una dinámica oscura y tóxica. Laura no logró establecer ningún vínculo afectivo con Leland James. En cambio, interpretaba sus comportamientos normales de bebé como ataques personales deliberados en su contra. Desarrolló rápidamente un resentimiento profundo hacia el mismo niño por el que había luchado para adoptar. La adopción no avanzaba con normalidad. En noviembre de 2020 se celebró una revisión formal del caso. Durante esta reunión, Laura Castle admitió abiertamente ante los trabajadores sociales que no quería al bebé y que estaba teniendo serias dificultades para vincularse con él. Fue una señal de alarma enorme. Las autoridades locales contemplaron activamente retirar a Leland James del hogar para protegerlo. Trágicamente, tomaron la decisión de conceder más tiempo a la colocación, esperando que el vínculo se desarrollara. Esa decisión burocrática resultaría irreversible para el bebé de 13 meses. Tras las puertas cerradas del hogar de los Castle, reinaba un ambiente desprovisto de afecto. La verdadera naturaleza del trato de Laura quedó documentada en un perturbador rastro de evidencia digital. En los meses previos al desenlace final, Laura y Scott intercambiaron mensajes de texto profundamente inquietantes que la Fiscalía describiría más tarde como un catálogo claro de crueldad. Laura se refería con frecuencia al indefenso bebé utilizando un lenguaje agresivo y degradante. Expresaba una frustración intensa y llegó a admitir en mensajes escritos que había golpeado físicamente al niño. En uno de esos intercambios, alardeó de haberle dado una paliza al bebé. La respuesta de Scott Castle fue escalofriante por su pasividad. Se limitó a contestar que se supone que eres una madre, no una boxeadora. Él sabía que la violencia estaba ocurriendo, pero no hizo nada para intervenir ni proteger al niño en su hogar. El maltrato físico no era un incidente aislado. La violencia era continua y sistemática. El niño vivía en un estado constante de tormento. El ataque final ocurrió la mañana del 6 de enero de 2021. Laura Castle estaba sola en el hogar con Leland James. El bebé estaba llorando, algo completamente normal en un infante. Para Laura representó el desencadenante de una pérdida total de control. Sacudió violentamente al bebé de 13 meses y golpeó su cabeza contra una superficie dura con una fuerza enorme. El impacto causó lesiones cerebrales catastróficas e incompatibles con la vida.
Al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, Laura llamó a los servicios de emergencia, pero no confesó lo sucedido. En cambio, construyó una mentira calculada. Le dijo al operador y a los paramédicos que Leland James había caído accidentalmente del sofá mientras ella estaba fuera de la habitación. Afirmó que escuchó un ruido sordo y que al regresar lo encontró inconsciente en el suelo. Leland James fue trasladado de urgencia al hospital, pero sus lesiones eran demasiado graves. El personal médico reconoció de inmediato que el trauma en su cerebro y las hemorragias en sus ojos eran completamente inconsistentes con una caída desde un mueble bajo. Las lesiones eran el resultado innegable de un traumatismo no accidental. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Leland James Corkill falleció al día siguiente. Laura Castle mantuvo su versión durante 17 largos meses, ante la policía, los trabajadores sociales y su propia familia, hasta el mismo día en que se constituyó el jurado para su juicio. Ante la abrumadora evidencia médica y sus propios mensajes comprometedores, finalmente cedió. Admitió haberlo sacudido, declarándose culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, negó haber tenido intención de causarle daño grave, declarándose no culpable del cargo de homicidio doloso. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Preston, Laura intentó manipular el relato, argumentando que las expresiones en sus mensajes describían apenas un golpe menor. El jurado no se dejó engañar. La fiscalía presentó la evidencia médica irrefutable, demostrando la fuerza inmensa necesaria para causar el trauma craneal fatal y exponiendo las lesiones en proceso de curación en la columna vertebral del niño. Los mensajes de texto consolidaron el móvil, revelando a una mujer consumida por la ira y el resentimiento hacia un niño indefenso. El jurado condenó a Laura Castle por el homicidio doloso de Leland James Corkill y la declaró culpable de maltrato infantil. Fue sentenciada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 18 años antes de ser considerada para la libertad condicional. Su esposo, Scott Castle, fue absuelto del cargo de causar o permitir la muerte de un niño. Un veredicto que generó una enorme indignación pública dado su conocimiento directo del maltrato. Laura Castle cumple hoy su condena de por vida en prisión. Su caso es una advertencia sombría sobre los límites de los sistemas de protección infantil cuando se enfrentan a personas dispuestas a engañarlos, y sobre el precio irreparable que pagan quienes no pueden defenderse por sí mismos. El sistema de acogida y adopción se basa en una fundación de confianza absoluta. Cuando Isabela Coa, de 6 años, originalmente llamada Ariel Sers, fue adoptada junto a sus hermanas por Lewa e Isaac Kalua en Waimanalo, Hawái, se suponía que era su nuevo comienzo. La familia Kalua se presentaba ante la comunidad como un entorno estable y solidario, dispuesta a acoger a niños vulnerables. Cobraban los subsidios mensuales del Estado por las adopciones, usando a los niños como una fuente constante de ingresos gubernamentales. Pero la realidad tras las paredes de su hogar era una pesadilla absoluta. Lewa Kalua no proporcionó a Isabela una familia, le proporcionó una prisión. El maltrato infligido a esta niña de 6 años era visceral, calculado y singularmente cruel, culminando en un caso que expuso fallos catastróficos dentro del sistema de bienestar infantil de Hawái y que conmocionó a toda la nación. Lewa Kalua veía a la niña con un odio puro y calculado. Mientras los Kalua cobraban el dinero del Estado destinado a su cuidado y bienestar, Isabela era señalada para recibir el castigo más extremo dentro del hogar. Lewa deliberadamente aisló a la niña de 6 años, asegurando que no tuviera contacto con el mundo exterior, sin amigos y sin ninguna escapatoria posible. El aspecto más terrorífico de la existencia de Isabela era su arreglo para dormir. Lewa Kalua no le dio a la niña una cama. En cambio, la obligaba a dormir dentro de una jaula de alambre para perros. Era encerrada dentro de ella cada noche, tratada peor que un animal. La crueldad escaló para garantizar el silencio absoluto.
Para evitar que Isabela llorara pidiendo ayuda o hiciera cualquier ruido, Lewa rutinariamente le tapaba la boca y la nariz con cinta adhesiva, dejándola completamente inmovilizada y con dificultades para respirar dentro de la jaula de alambre. Isaac Kalua, el padre adoptivo, era plenamente consciente de la tortura y no hizo absolutamente nada para intervenir. Era completamente cómplice del maltrato. El desenlace fatal ocurrió a mediados de agosto de 2021. Isabela finalmente sucumbió a la implacable privación de alimentos y la sofocación provocada por la cinta adhesiva. Falleció dentro de la jaula de alambre para perros, víctima de la mujer que había prometido protegerla. Cuando Isabela falleció, Lewa e Isaac Kalua no llamaron a los servicios de emergencia. No reportaron su muerte. En cambio, se embarcaron en un encubrimiento calculado para ocultar los años de horrible maltrato. Retiraron a Isabela de la jaula y desmembraron su cuerpo. Ocultaron sus restos tan a fondo que nunca han sido encontrados. Con el cuerpo destruido y oculto, los Kalua mantuvieron una elaborada farsa durante casi un mes. Desde mediados de agosto hasta el 13 de septiembre, continuaron viviendo sus vidas como si absolutamente nada hubiera ocurrido, incluso organizando reuniones familiares en su hogar donde actuaban con total normalidad. Dentro del hogar, Lewa Kalua impuso un estricto código de silencio sobre todos los que sabían la verdad. Confrontó a la hermana biológica mayor de Isabela, que había presenciado el maltrato y sus consecuencias. Lewa amenazó directamente a la joven, diciéndole que si contaba lo que le había pasado a Isabela, ella sería la siguiente. No fue hasta el 13 de septiembre de 2021 que los Kalua finalmente llamaron a la policía. Reportaron a Isabela como desaparecida, construyendo una historia fabricada de que la niña de 6 años simplemente había deambulado fuera de la casa en medio de la noche mientras todos dormían. El reporte desencadenó una búsqueda masiva a nivel comunitario. Cientos de voluntarios, agentes del orden y equipos de búsqueda y rescate recorrieron el área de Waimanalo durante semanas, buscando desesperadamente a la pequeña. Los Kalua interpretaron perfectamente el papel de padres angustiados, suplicando la ayuda del público en las estaciones de noticias locales. Pero la policía notó rápidamente las grietas en su fachada. Las inconsistencias en su relato eran numerosas y su comportamiento no correspondía al de unos padres genuinamente desesperados. El avance en el caso llegó desde dentro de la casa. La policía entrevistó a la hermana biológica mayor de Isabela. Superando las aterradoras amenazas de su madre adoptiva, la hermana mayor rompió valientemente su silencio y reveló la horrible verdad. Le contó a los investigadores sobre la jaula de alambre para perros. Describió cómo Lewa Kalua cubría la boca y la nariz de Isabela con cinta adhesiva. Y, de manera más escalofriante, le dijo a la policía que había visto a Isabela sin vida en la jaula a mediados de agosto y detalló las amenazas de muerte que había recibido de Lewa para guardar silencio. Con este devastador testimonio y la evidencia física del hogar, la policía detuvo a Lewa e Isaac Kalua en noviembre de 2021. La detención envió ondas de choque por Hawái y toda la nación. Lewa Kalua fue acusada de homicidio en segundo grado, abuso de un miembro de la familia o del hogar y obstrucción de la justicia. Isaac Kalua enfrentó cargos similares, incluyendo homicidio en segundo grado y obstrucción de la justicia. El caso desencadenó una masiva batalla legal por la divulgación de los registros del Tribunal de Familia. Los registros demostraron que el Estado había recibido múltiples advertencias e informes de sospecha de maltrato en el hogar Kalua antes de la muerte de Isabela, pero el sistema la dejó en manos de sus agresores. Los procedimientos legales se han extendido durante años con el juicio enfrentando retrasos significativos y repetidos. A finales de 2025 y principios de 2026, el juicio sigue pendiente. En una audiencia muy publicitada en septiembre de 2025, Lewa Kalua intentó obtener su liberación bajo fianza. El juez se la negó firmemente, citando el peligro extremo que representa para la comunidad y la naturaleza excepcionalmente grave de los cargos.
Tanto Lewa como Isaac Kalua permanecen bajo custodia sin fianza, esperando su día en el tribunal. El caso de Isabela es un recordatorio perturbador de las vulnerabilidades que persisten en el sistema de protección infantil y de las consecuencias devastadoras cuando las señales de alarma son ignoradas repetidamente por las instituciones encargadas de velar por los niños. Hay casos que permanecen sin resolver durante décadas, no porque la evidencia falte, sino porque el sistema eligió mirar hacia otro lado. El caso de Dennis Jurgens es uno de ellos. En 1965, Dennis, de 3 años, fue adoptado por Lois y Harold Jurgens en White Bear Lake, Minnesota. Para el mundo exterior, la familia Jurgens parecía el cuadro perfecto de la respetabilidad de clase media. Harold era un electricista trabajador, y Lois se presentaba como una madre devota y estricta. Vivían en una casa impecable en un vecindario tranquilo. Sin embargo, la realidad dentro de su casa era una pesadilla. Lois Jurgens era una mujer profundamente perturbada que transformó su hogar en un espacio de maltrato sistemático para el pequeño Dennis. Lo que hace de este caso un referente no es solo la gravedad del daño causado a un niño indefenso, sino el hecho escandaloso de que Lois Jurgens escapó a la justicia durante más de 2 décadas, ayudada por un sistema corrupto que le dio la espalda a ese niño. El maltrato comenzó casi de inmediato. Lois sufría de graves problemas psiquiátricos que se manifestaban en tendencias obsesivo-compulsivas extremas relacionadas con la limpieza y el orden. Exigía perfección absoluta de un niño de 3 años. Veía el comportamiento de Dennis como actos deliberados de desafío que requerían castigo físico severo. La tortura física era una ocurrencia diaria. Lois descargaba un nivel aterrador de violencia, golpeándolo sin piedad con una pesada paleta de madera y un látigo de cuero para montar. El maltrato psicológico era igualmente grave. Lois constantemente insultaba a Dennis, aislándolo del mundo exterior y asegurando que viviera en un estado constante de terror. Harold Jurgens, el padre adoptivo, era plenamente consciente del maltrato, pero eligió no hacer absolutamente nada para proteger al niño. Era completamente cómplice, permitiendo que la conducta de su esposa continuara mientras mantenían una fachada impecable ante su comunidad. El aspecto más indignante del sufrimiento de Dennis es que no era un secreto. El maltrato era tan severo y las lesiones tan visibles que múltiples personas reconocieron el peligro. Un pediatra local examinó a Dennis y documentó las extensas lesiones que cubrían su pequeño cuerpo. Un sacerdote observó el terror en los ojos del niño. Incluso miembros de la familia extensa de Lois reportaron sus sospechas directamente a los trabajadores de bienestar social. El sistema fue explícitamente advertido de que Dennis estaba en peligro mortal, y aún así no hizo absolutamente nada. No lo retiró del hogar, dejando al niño de 3 años completamente a merced de su abusadora. El desenlace fatal ocurrió el 11 de abril de 1965. Lois entró en uno de sus episodios de furia. Cuando Dennis finalmente sucumbió a sus lesiones, Lois y Harold no llamaron a los servicios de emergencia. Limpiaron su cuerpo, lo vistieron con ropa limpia y llamaron a un médico local, afirmando que simplemente habían encontrado al niño muerto en su cama. Lois fabricó una historia, insistiendo en que Dennis era un niño torpe que había caído por las escaleras días antes. El forense local examinó el cuerpo e inmediatamente reconoció que las lesiones no eran accidentales. Sospechó de homicidio y quería clasificar la muerte como tal. Sin embargo, el jefe de policía local era amigo personal de la familia Jurgens. Tanto él como el fiscal del condado se negaron a procesar el caso. En un compromiso despreciable, el certificado de defunción fue dejado con la causa de muerte listada simplemente como diferida. No se presentaron cargos penales. Lois se fue completamente libre. En un acto de incompetencia sistémica increíble, el mismo Departamento de Bienestar que ignoró las advertencias sobre Dennis permitió que Lois y Harold Jurgens adoptaran otro niño apenas 3 años después.
En 1968 adoptaron a un joven llamado Robert. Lois lo sometió de inmediato al mismo patrón de maltrato extremo. Robert fue eventualmente retirado del hogar, pero Lois aún no enfrentó ningún cargo penal. Durante 22 años vivió como una mujer libre, presentándose como un miembro respetable de la comunidad. El gran avance en el caso llegó en 1986. La madre biológica de Dennis, Jerry Sherwood, había dado a su hijo en adopción creyendo que tendría una vida mejor y nunca había dejado de pensar en él. Cuando rastreó sus registros de adopción, recibió la devastadora noticia de que su hijo había fallecido en 1965. Jerry Sherwood no aceptó la historia oficial. Exigió los registros médicos y el informe forense. Cuando leyó los detalles clínicos de las extensas lesiones, supo de inmediato que el Estado había entregado a su hijo a alguien que le causaría daño. Jerry se convirtió en una fuerza imparable por la justicia. Llevó los registros a las autoridades locales, fue a la prensa y exigió que el caso fuera reabierto. Su persistencia forzó la mano de la policía, que finalmente reabrió la investigación. El volumen de evidencia contra Lois Jurgens era abrumador. Los investigadores entrevistaron a ex vecinos y familiares que finalmente rompieron su silencio, detallando los años de severo maltrato que habían presenciado. En 1987, 22 años después de la muerte del pequeño Dennis, Lois Jurgens fue finalmente detenida y acusada de homicidio en segundo grado. El juicio fue una sensación mediática nacional. Lois nunca confesó. Subió al estrado arrogante e imperturbable, manteniendo su historia fabricada de que Dennis era simplemente un niño torpe que caía con frecuencia. Sus mentiras fueron desmanteladas por el testigo estrella de la fiscalía, Robert, el segundo niño maltratado por la familia Jurgens, quien ofreció un desgarrador testimonio de primera mano sobre el severo maltrato sufrido a manos de Lois, estableciendo su innegable patrón de violencia y el uso de la paleta de madera y el látigo de cuero. El jurado no se dejó engañar y condenó a Lois Jurgens por homicidio en tercer grado. Debido a que debía ser sentenciada bajo los estatutos vigentes en 1965, el juez la sentenció al máximo de 25 años de prisión. Lois cumplió 8 años de su condena antes de ser liberada condicionalmente debido a su edad avanzada y su deterioro de salud. Falleció en 2013. El caso de Dennis Jurgens sigue siendo un recordatorio perturbador del mal que puede esconderse tras puertas cerradas, de los fallos catastróficos de los sistemas de protección y de la búsqueda implacable de justicia por parte de una madre biológica que se negó a dejar que su hijo fuera olvidado. La adopción internacional es frecuentemente vista como el máximo acto de solidaridad humana, la promesa de rescatar a un niño de un futuro incierto y ofrecerle una vida llena de oportunidades, seguridad y amor incondicional. En 2004, Peggy Sue Hilt, de 33 años, y su esposo viajaron hasta un orfanato en Siberia, Rusia, para adoptar a una pequeña niña de pelo rubio llamada Nina Victoria. Prometieron a las autoridades rusas y a la agencia de adopción que le proporcionarían un hogar permanente y afectuoso. Trajeron a Nina de regreso a los Estados Unidos, estableciéndose en Wake Forest, Carolina del Norte. Pero el sueño americano que prometieron rápidamente se convirtió en una pesadilla de violencia fatal. Peggy Sue se presentaba como una madre dedicada, ampliando su familia a través del noble acto de la adopción internacional. Para el mundo exterior, era una salvadora que había rescatado a una niña de la pobreza. Pero tras las puertas cerradas de su hogar en Carolina del Norte, una realidad muy diferente tomaba forma. Peggy Sue no era una salvadora. Albergaba una ira profunda y una incapacidad total para manejar los desafíos normales de criar a una niña pequeña. La transición para un niño adoptado a nivel internacional es increíblemente compleja. Son colocados en un entorno nuevo, rodeados de un idioma distinto y rostros desconocidos.
Los expertos en adopción internacional destacan que los primeros meses son decisivos para la formación del vínculo afectivo entre el niño y sus nuevos cuidadores, y que la paciencia y la empatía son fundamentales durante ese periodo. Peggy Sue no poseía ninguna de las dos. La tensión en el hogar escaló rápidamente. Peggy Sue interpretaba el comportamiento normal de una niña pequeña: llorar, estar inquieta, buscar atención, como un desafío deliberado. En lugar de ofrecer consuelo a una niña que acababa de ser trasplantada de todo lo que conocía, respondía con violencia física. El hogar al que Nina fue traída para su seguridad se había convertido en un lugar de peligro, y la pequeña sufría en silencio absoluto. En julio de 2005, la familia Hilt viajó a Manassas, Virginia, para visitar a familiares durante el fin de semana del 4 de julio. Se suponía que sería un tiempo de celebración y unión familiar. En cambio, se convirtió en el escenario de una tragedia. La mañana del 2 de julio de 2005, Peggy Sue estaba sola con Nina, de 2 años, en el hogar que estaban visitando. La niña lloraba y estaba inquieta, un comportamiento completamente típico de un niño en un entorno desconocido. Pero para Peggy Sue, el llanto fue el detonante de un arrebato de violencia incontrolable. Peggy Sue perdió completamente el control, tiró a la pequeña al suelo y la golpeó con su puño directamente en el abdomen. La fuerza del ataque causó lesiones internas catastróficas. Al darse cuenta de la gravedad del daño que había infligido, Peggy Sue no llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Esperó, dejando que la niña sufriera. Cuando finalmente se contactó con los servicios de emergencia, Nina estaba completamente sin respuesta. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero el daño era demasiado grave. La niña de 2 años, traída al otro lado del mundo para una vida mejor, fue declarada muerta. Cuando las autoridades la interrogaron, Peggy Sue intentó ocultar lo ocurrido. Inicialmente mintió a los investigadores, afirmando que Nina había caído accidentalmente por un tramo de escaleras. Es una explicación frecuentemente utilizada por quienes infligen daño físico a menores para justificar traumatismos de gran fuerza. Pero la evidencia médica desbarató completamente su historia. Los resultados de la autopsia fueron devastadores e innegables. Las lesiones eran completamente inconsistentes con una simple caída por unas escaleras. Ante la abrumadora evidencia médica y la realidad de que su mentira había fracasado, Peggy Sue finalmente confesó. Admitió ante la policía que había perdido los estribos porque la niña no dejaba de llorar. Reconoció haber tirado, golpeado y pateado a la niña en el abdomen. La muerte de Nina Hilt generó una conmoción profunda en la comunidad de adopción internacional. Provocó una investigación inmediata por parte de las autoridades rusas, que suspendieron temporalmente las adopciones hacia los Estados Unidos como consecuencia de la tragedia. El caso se convirtió en un ejemplo internacional de los peligros potenciales cuando los procesos de selección no logran identificar a personas con tendencias hacia la violencia extrema. El gobierno ruso exigió respuestas sobre cómo un niño confiado a una familia estadounidense pudo sufrir tal destino. Peggy Sue fue detenida y acusada de homicidio. En mayo de 2006 se enfrentó a las consecuencias de sus actos en una sala judicial del condado de Prince William. Se declaró culpable de homicidio en segundo grado, evitando un juicio prolongado que habría expuesto los detalles completos de su maltrato ante un jurado. Durante la audiencia de sentencia, intentó expresar arrepentimiento, diciéndole al juez que merecía el castigo máximo. El juez, Lloyd Millay Jr., no mostró indulgencia alguna. Condenó sus acciones, destacando la extrema gravedad del crimen y señalando que Nina sufrió una agresión severa a manos de la misma mujer que debía protegerla. La sentenció a 35 años de prisión, con 10 años suspendidos, lo que significaba que debía cumplir 25 años efectivos entre rejas. Sin embargo, el sistema de justicia no siempre iguala la permanencia de los daños causados. Tras cumplir una parte de su condena, Peggy Sue Hilt fue puesta en libertad en 2023.
caminó hacia la libertad mientras la niña a quien prometió salvar permanece congelada en el tiempo como una víctima de 2 años de crueldad inimaginable. Peggy Sue Hilt viajó al otro lado del mundo para rescatar a una niña de un orfanato, y en cambio se convirtió en la causa de su muerte, dejando tras de sí una advertencia sobria sobre los peligros ocultos que pueden acecharse detrás de la fachada de un hogar adoptivo aparentemente amoroso. Cada caso analizado en este documental revela una fractura diferente en el sistema diseñado para proteger a los niños más vulnerables. Pero el último caso es quizás el más escalofriante en su frialdad y en la calculada perversidad con la que se ejecutó durante años. Conocida tristemente como la madre del congelador, Renee Bowman representa la traición definitiva al sistema de adopción. No abrió su hogar para dar a los niños una vida mejor. Los adoptó puramente para tratarlos como una fuente de ingresos, viendo vidas humanas como nada más que cheques mensuales de subsidio estatal. Renee Bowman adoptó a 3 niñas pequeñas en Washington, D.C. entre 2001 y 2004. Recaudó aproximadamente $150,000 en subsidios de adopción del Distrito de Columbia, pero ese dinero nunca fue destinado al cuidado, la educación o el bienestar de las niñas. En cambio, Bowman usó los fondos para apoyar su propio estilo de vida mientras sometía a las niñas a condiciones inimaginables. Bowman golpeaba rutinariamente a las niñas con bates de béisbol y zapatos. Las encerraba frecuentemente en un armario oscuro y estrecho durante días. Las obligaba a dormir en el suelo duro, incapaces de asistir a la escuela o interactuar con nadie fuera del hogar. Estaban atrapadas en una pesadilla completamente a merced de una mujer que las veía únicamente como una fuente de ingresos económicos mensuales. Las muertes de 2 de las niñas, Minute y Jasmine, fueron la escalada directa de esta horrible rutina de maltrato sistemático. Bowman utilizó sus propias manos para arrebatarles la vida a Minute y Jasmine a través de asfixia. Después de que las niñas fallecieran, Bowman no entró en pánico. No llamó a los servicios de emergencia y, por supuesto, no confesó. En cambio, se embarcó en un encubrimiento calculado diseñado para proteger sus ingresos. Envolvió los pequeños cuerpos de Minute y Jasmine en bolsas de plástico y los almacenó en un congelador profundo en su sótano. Este acto grotesco de ocultamiento tenía un único y escalofriante propósito: el beneficio económico. Al mantener los cuerpos ocultos, Bowman mantenía la fachada de que las niñas seguían vivas y bien, continuando así de cobrar los cheques mensuales de subsidio de adopción. Bowman mantenía una red de mentiras para explicar la ausencia de las niñas, diciéndole casualmente a la gente que simplemente se habían mudado a vivir con familiares o amigos. Se mudó de residencia múltiples veces, relocalizándose de Washington, D.C. al condado de Charles y eventualmente al condado de Calvert, Maryland. Cada vez que se mudaba, llevaba consigo el congelador profundo. Contrató a mudanzas profesionales para transportar el pesado electrodoméstico, diciéndoles casualmente a los trabajadores que el congelador simplemente estaba lleno de carne. Durante años, Bowman vivió en la misma casa, con los cuerpos congelados de sus víctimas, cobrando los subsidios estatales y continuando su implacable tormento sobre la única niña sobreviviente. La frialdad con la que desarrolló este macabro plan durante años revela una capacidad de disociación y cálculo que dejó atónitos a los investigadores que eventualmente destaparon el caso. La horrible verdad solo salió a la luz gracias a un escape milagroso y desesperado. En septiembre de 2008, la hija sobreviviente, que tenía apenas 7 años en ese momento, logró liberarse de su captora. Saltó valientemente desde una ventana del segundo piso del hogar de Bowman en Louisville, Maryland, y huyó hacia la noche oscura. Fue encontrada vagando por las calles con severas contusiones y señales de desatención prolongada. Cuando la policía la encontró, estaba severamente desnutrida y aterrorizada. Su valentía al escapar fue el único factor que finalmente desbarató años de encubrimiento. El escape de la joven desencadenó una investigación policial inmediata.
Cuando los investigadores la entrevistaron, detalló el grave maltrato que había soportado. Pero la revelación más impactante de su testimonio fue lo que contó sobre sus hermanas. Miró a la policía y les dijo que sus hermanas estaban en el congelador. Con esta escalofriante información, la policía realizó una redada en el hogar de Bowman. En el sótano, los investigadores encontraron el congelador profundo. Dentro descubrieron los restos de Minit y Jasmine. El descubrimiento dejó incluso a los investigadores más experimentados en estado de absoluto shock. La escena había sido finalmente expuesta. Durante los interrogatorios, Bowman mantuvo sus mentiras, nunca confesando hasta que la policía la confrontó con la evidencia física encontrada en el congelador. Renee Bowman fue acusada de múltiples cargos de homicidio en primer grado y abuso infantil. El juicio fue una exhibición agotadora de la extrema crueldad que había infligido. Pero la evidencia más poderosa y devastadora vino de la hija sobreviviente. La joven, con solo 9 años en el momento del juicio, testificó valientemente contra la mujer que la había torturado. Para protegerla del trauma de enfrentarse directamente a su abusadora, testificó a través de un circuito cerrado de televisión. En un momento escalofriante que silenció a toda la sala, la joven testificó que Bowman le había dicho explícitamente que ella sería la siguiente en sufrir el mismo destino que sus hermanas. La defensa intentó manipular el relato, pero el jurado no se dejó engañar. La evidencia del homicidio calculado por lucro económico era absoluta. El jurado deliberó y devolvió un veredicto de culpabilidad. Renee Bowman fue declarada culpable de 2 cargos de homicidio en primer grado y múltiples cargos de abuso infantil. El juez la sentenció a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional por los homicidios, más 50 años adicionales por los cargos de abuso infantil. Renee Bowman permanece encerrada en una celda donde pasará el resto de su vida. Su caso sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo el sistema de adopción puede ser explotado, y un recordatorio sobrio de las consecuencias devastadoras que se producen cuando el sistema falla en proteger a los niños que está diseñado para salvar. Estos 10 casos son más que historias individuales de tragedia. Son un espejo que refleja las fallas colectivas de los sistemas creados para proteger a los más vulnerables. Cada señal ignorada, cada informe desestimado y cada inspección fallida tuvo consecuencias irreversibles. La única respuesta posible es un compromiso renovado con la vigilancia, la transparencia y la responsabilidad de quienes tienen el deber de proteger a los niños.